Te voy a contar una historia que, de alguna manera, comenzó al principio de mi vida. Mi madre siempre tuvo un gran sueño de tener una hija. Imaginaba que, cuando fuera madre por primera vez, sería una niña, y su expectativa era tan grande que se podía sentir en el aire. Pero cuando supieron que yo iba a ser un niño, la decepción fue enorme. No era algo que escondiera, y a lo largo de los años me contó varias veces lo mucho que deseaba que yo fuera la hija que nunca tuvo. El tiempo pasó, y las cosas no cambiaron mucho. Mi madre tuvo serios problemas de salud después de que nací, y eso le impidió tener más hijos. Estaba triste por esa pérdida, algo que todavía parece pesar sobre ella hasta hoy. Y luego, la veía con un cariño especial por mis primas, siempre dándoles más atención, más cariño, más regalos. No me molestaba demasiado, porque sabía que me amaba, pero había algo allí, algo que no lograba explicar. Pero lo acepté. Hasta que Sofía entró en mi vida. Sofía era hija de la mejor amiga de la infancia de mi madre, una mujer que, después de muchos años sin hablarse, volvió a la vida de ella como un torbellino. Cuando mi madre vio a Sofía por primera vez, fue como si hubiera encontrado a la niña perfecta. Comenzó a hablar tanto sobre ella, diciendo que Sofía era maravillosa, que empecé a sentir que esto se iba a convertir en algo que no quería. En ese momento, yo estaba soltero y mi madre no dejaba de empujarme para que le diera una oportunidad a Sofía. Yo solo quería que dejara de hablar de eso, así que acepté ir a una cita solo para callarla. Pero cuando finalmente vi a Sofía, era todo lo que mi madre decía: sí, hermosa. Pero conforme la noche avanzaba, me di cuenta de que no había mucha profundidad en ella. Cuando le pregunté qué quería hacer con su vida, la respuesta me sorprendió. Quería ser ama de casa. No podía creerlo. No es que pensara que eso fuera un problema, pero para mí, en ese momento, no tenía sentido. Yo tenía ambiciones de conquistar el mundo, de ser alguien, hacer algo grande, y ella solo quería casarse y cuidar la casa. La desconexión fue clara. Volví a casa decepcionado. Mi madre, por supuesto, no le gustó nada mi decisión. Insistió en que tenía que darle una oportunidad a Sofía, que no estaba viendo lo que ella veía, pero ya sabía que no era lo que quería. Aún así, mi madre no se da por vencida fácilmente, y pronto me invitó a su casa. Cuando llegué allí, para mi sorpresa, Sofía estaba también. Mi madre quería forzar otro encuentro, como si la presión hiciera que todo funcionara. Yo estaba harto, pero no imaginaba lo que sucedería a continuación. Lo que parecía ser un simple intento de imponer una historia que ya había rechazado se convertiría en algo mucho más oscuro. Una tarde inocente se transformó en una clave de cambio, y la historia de mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía era que Sofía, con su dulce sonrisa y aparente fragilidad, escondía algo. Algo que iba a sacudir todas mis certezas y transformar todo lo que pensaba sobre el amor y la confianza. Y fue entonces cuando, en un acto impulsivo, decidí seguirla, hasta la iglesia, donde todo sería revelado. Lo que descubrí allí no fue solo un secreto, sino una traición que jamás imaginé. La mujer que pensaba que era mi esposa me estaba engañando, con el novio de la escuela. Y más, estaba embarazada, pero no de mi hijo. Ahora, la verdadera pregunta era, ¿qué haría con esta devastadora verdad? Te contaré una historia llena de giros inesperados que, de alguna manera, comenzó con algo que parecía tan simple, pero se convirtió en algo mucho más complicado de lo que podría imaginar. Cuando mi madre supo que tendría un hijo, estaba realmente decepcionada. Siempre había soñado con tener una hija, imaginando todas las cosas que haría con ella. Pero cuando supo que sería un niño, no fue fácil. Nunca lo ocultó, y a veces me lo contaba como si ese deseo nunca se hubiera realizado. No la culpaba, pero sabía que ese sentimiento estaba ahí. La vida siguió, y para complicar aún más las cosas, mi madre tuvo problemas de salud y no pudo tener más hijos. Eso la entristeció, y aunque yo era su hijo, podía notar que tenía una conexión especial con mis primas, siempre dándoles más atención. No me sentía mal por ello, pero también sabía que había algo incompleto dentro de ella, algo que nunca se llenaría por completo. Entonces, Sofía entró en mi vida. Ella era hija de la mejor amiga de la infancia de mi madre, una mujer con la que mi madre había perdido contacto durante muchos años, hasta que, de repente, ella apareció de nuevo. Tan pronto como mi madre vio a Sofía, algo en su mirada cambió.
Se enamoró completamente de ella, diciendo que era perfecta. Esto me molestó. No porque no me gustara Sofía, sino porque parecía que mi madre tenía un plan para ella en mi vida. Después de algunas insistencias, mi madre logró que saliera con Sofía. Estaba reacio, pero decidí darle una oportunidad. Cuando nos encontramos, me di cuenta de que ella era bonita, pero algo no encajaba. A medida que avanzaba la noche, comencé a darme cuenta de que nuestros objetivos eran muy diferentes. Yo quería conquistar el mundo, hacer grandes cosas, pero ella parecía feliz con una vida simple, dedicada al hogar y a la familia. No sabía cómo lidiar con eso. Pero Sofía no era solo eso. A medida que conversábamos más, ella me reveló otra parte de su vida que no había visto antes. Estaba muy involucrada en el trabajo voluntario en la iglesia y ayudando a niños y personas necesitadas. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. La idea de ser ama de casa no era solo sobre no hacer nada, sino sobre cuidar a los demás. No lo veía al principio, pero ahora veía un lado diferente de Sofía, que parecía ser mucho más profunda de lo que imaginaba. Entonces, decidí darle una oportunidad. Con el tiempo, salimos durante un año, hasta que finalmente nos comprometimos. También fui ascendido en el trabajo, y mi vida comenzó a estabilizarse. Me sentía listo para dar ese paso. Pero había una creciente presión por parte de mi madre y la madre de Sofía para que nos casáramos pronto. Hablaban mucho sobre el reloj biológico de Sofía, aunque ninguno de los dos tenía prisa. Pero, en el fondo, sabía que esto ya se estaba volviendo inevitable. Cuando finalmente nos comprometimos, mi madre tomó el control de la planificación de la boda. Quería que todo fuera perfecto para Sofía. Desde el lugar hasta las flores, mi madre estaba completamente obsesionada. Y, para ser honesto, no pude evitar sonreír al ver lo feliz que estaba Sofía. La boda fue maravillosa, mucho más de lo que imaginaba, y mi madre hizo todo lo posible para que fuera un gran sueño para todos. Después de la boda, la vida de casados comenzó. Volví al trabajo y Sofía se dedicó al hogar, como había dicho. Pero, poco después, comencé a notar cosas extrañas. Siempre insistía en que le enviara dinero a su madre, algo que nunca se había discutido antes del matrimonio. Además, pasaba horas fuera de casa, siempre diciendo que estaba ayudando a alguien, ya fuera una persona necesitada o un niño. No quería desalentarlo, pero sentía que algo no estaba bien. Esperaba que, como ama de casa, se encargara de algunas responsabilidades, como cocinar y mantener la casa en orden. Pero, poco a poco, me di cuenta de que eso no estaba sucediendo. Las comidas se retrasaban, la ropa no se lavaba a tiempo y la casa rara vez estaba limpia como yo esperaba. Al principio, intenté ser paciente. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a frustrarme. Estaba viendo mi vida de casado, que parecía tan prometedora al principio, desmoronarse poco a poco. ¿Y qué sucedió a continuación? No lo sabía, pero tenía la sensación de que todo estaba a punto de volverse de cabeza. Al principio, todo parecía perfecto. Sofía y yo nos habíamos casado y todo iba bien, pero poco a poco, pequeñas cosas empezaron a no tener sentido. Conversaciones, promesas, cada vez que hablábamos sobre cómo ella podía equilibrar su trabajo voluntario con las responsabilidades en casa, siempre me decía que iba a mejorar. Pero nada cambiaba. Las cenas siempre llegaban tarde, las tareas nunca se hacían, y las excusas, siempre decía que estaba ayudando a los demás, pero nunca estaba en casa cuando más la necesitaba. Decidí tomar cartas en el asunto. Un día, decidí ir a la iglesia donde siempre me decía que hacía su trabajo voluntario. Pensé, será genial, la veré en su elemento, quizás incluso la ayude con algo. Cuando llegué, pregunté dónde estaba. Las personas en la iglesia me miraron confundidas, y después de preguntar varias veces, descubrí algo que me dejó sin palabras: nadie sabía quién era Sofía. Nunca había pisado ese lugar. Mi estómago se apretó. ¿Cómo podía ser esto? Durante meses, ella me había contado cómo pasaba los días ahí, ayudando a las personas, pero ahora descubrí que estaba mintiendo, y mintiendo repetidamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba realmente? Tenía que descubrir la verdad. Esa noche, cuando ella llegó a casa, decidí actuar con calma. Le pregunté cómo había sido su día y como siempre, me contó una larga historia sobre todas las personas que había ayudado.
Pero esta vez, le pregunté directamente, ¿y en qué iglesia fuiste voluntaria? Ella repitió el nombre de la iglesia donde yo había estado, la misma en la que nadie sabía nada de ella. En ese momento, todo quedó claro. Sofía me estaba mintiendo, y no era un simple error. Algo estaba muy mal. Al día siguiente, en lugar de seguir mi rutina, tomé una decisión arriesgada, seguí a Sofía. Me mantuve a distancia, observando lo que hacía, tratando de entender a dónde iba. La idea era simple, si realmente iba a la iglesia, lo vería con mis propios ojos. Quería que me demostrara que estaba equivocado. Pero lo que pasó a continuación fue algo que nunca podría haber anticipado. Una hora después, la vi salir de casa. Pero algo no estaba bien. Ella llevaba ropa completamente diferente, algo que nunca la había visto usar antes. En lugar de ir hacia la iglesia, condujo en dirección contraria. Mi corazón empezó a latir más rápido. La seguí, manteniendo distancia, tratando de encontrar una explicación. Cuando ella se detuvo en un barrio tranquilo y entró en una casa que no reconocía, comencé a sentir que algo iba a pasar, y no era algo bueno. Vi a un hombre salir de la casa, saludando a Sofía con un abrazo que parecía tan natural, como si fuera una escena de película. Pero entonces, para mi total sorpresa, se besaron. Mi corazón se detuvo. Era como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido. Estaba viendo mi vida desmoronarse y no sabía qué hacer. Ellos entraron en la casa juntos, tomados de la mano, como si eso fuera algo que hicieran todo el tiempo. No era solo una mentira. Era un caso largo, y yo había sido engañado todo este tiempo. No podía creerlo, pero sabía que todo tenía sentido ahora. Cada excusa, cada situación extraña, todo encajaba. ¿Qué hice después? Llamé a mi madre, ¿verdad? No. Sabía que si le contaba, sin duda llamaría a Sofía inmediatamente. Así que me contuve. Lo que necesitaba eran pruebas, evidencia concreta para cuando llegara el momento de enfrentar a Sofía. Necesitaba ser inteligente. En los días siguientes, planeé todo con calma. Me encontré con un abogado para prepararme para el divorcio. No teníamos un acuerdo prenupcial, así que necesitaba asegurarme de proteger mi seguridad financiera. Durante 2 semanas, invertí todo mi tiempo en reunir pruebas. Y finalmente, llegó la noche. Cuando confronté a Sofía, fue surrealista. Me senté con ella y le dije tranquilamente que sabía sobre su caso. Ella parecía sorprendida al principio, incluso trató de negarlo. Pero en ese momento, ya sabía todo. Yo estaba preparado. Esa conversación iba a ser la más difícil de mi vida, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Sofía estaba allí, como si nada hubiera pasado, pensando que aún no sabía nada. Pero había hecho mi tarea. Durante todo el último mes, había recopilado todo, fotos de ella con otro hombre, mensajes de texto que mostré con precisión, incluso los días exactos en los que me mintió sobre estar en la iglesia. Cuando mostré la primera prueba, ella se congeló. Ya no podía escapar. Vi la sorpresa en su rostro, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Fue entonces cuando confesó. El hombre con el que estaba saliendo, su novio de la escuela, ese tipo de quien nunca me contó nada. Claro, ya lo sabía. Con una simple búsqueda en Facebook, descubrí quién era. Cuando intentó minimizar todo diciendo que solo era una broma, que no era nada serio, fue cuando entendí que realmente intentaba engañarme. La miré a los ojos, con firmeza, y le dije, me voy a divorciar de ti. Ella quedó atónita, probablemente pensando que cambiaría de opinión. Intentó justificarse, me suplicó que reconsiderara. Dijo que podría cambiar, que podríamos resolver todo. Pero sabía que, si me quedaba, nunca más podría confiar en ella. Con calma, le pedí que hiciera las maletas y se fuera. Y no iba a dejar que esto quedara sin aclarar. Creé un grupo en WhatsApp con mis padres y la madre de Sofía, y en ese momento, revelé todo. Cada mensaje, cada foto, todo lo que ella intentó ocultarme. Las reacciones fueron intensas. Mi madre se quedó completamente furiosa, sorprendida por la traición. Pero lo que más me sorprendió fue que, a pesar de todo, ella y la madre de Sofía comenzaron a rogarme que reconsiderara. Me pedían que perdonara, que le diera otra oportunidad a nuestra familia.
Pero mi padre fue mi apoyo. Me dijo que estaba tomando la decisión correcta, que nadie debía quedarse con alguien infiel. Él estaba de mi lado, y eso me dio fuerzas. Una semana después, Sofía y su madre aparecieron en mi puerta. Y la bomba estaba por estallar. Sofía me contó que estaba embarazada. No podía creer lo que estaba escuchando. Rechacé completamente la idea de ser el padre. La madre de ella, sin perder tiempo, comenzó a atacarme, acusándome de arruinar la vida de su hija. Como si yo fuera el villano de la historia. Y la presión no terminó ahí. Mi propia madre, desesperada para que reconsiderara, comenzó a convencerme de que un bebé podría salvar nuestro matrimonio. Me dijo que el embarazo podría ser la clave para nuestra reconciliación, y yo, claro, debía pensar en el futuro de la niña, no solo en mi orgullo. Me sentía perdido. Era como si ella hubiera olvidado todo lo que había sucedido, como si las traiciones y mentiras no importaran. Pero lo peor estaba por venir. Mi madre me hizo una amenaza que me rompió el corazón, iba a testificar contra mí en el tribunal si surgía el tema de la pensión alimenticia. Y, para mi sorpresa, eso fue exactamente lo que pasó. Durante el proceso de divorcio, mi madre y la madre de Sofía hicieron todo lo posible para que yo pagara pensión alimenticia, aunque tuviéramos toda la evidencia en contra de Sofía. Mi madre estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para obligarme a aceptar ese bebé, aunque supiera que no era mío. ¿Y el tribunal? Bueno, el juez decidió que el tema de la paternidad no se resolvería hasta después del nacimiento del bebé y un análisis de ADN. No sabía si sentir alivio o rabia, pero al menos tenía una oportunidad de demostrar que no era el padre. Pero el drama no terminó ahí. Cuando Sofía dio a luz a una niña, fuimos a hacer la prueba de paternidad. Cuando llegaron los resultados, era la respuesta que esperaba, no era mío. Yo lo sabía, pero ver esto confirmado fue como un peso que se me quitaba de encima. Cuando compartí los resultados con ella, comenzó a llorar y me suplicó que aceptara al bebé. Dijo que sus amigos y familiares la rechazarían, pero yo no podía hacer eso. Era la decisión correcta, y me mantuve firme. Y no paró ahí. Cuando mi madre descubrió que el bebé no era mío, se enfureció y, como siempre, trató de culparme por todo. Incluso con los resultados del análisis de paternidad, insistía en que debía ser el hombre y aceptar a la niña. Era como si hubiera dado vuelta al mundo, tratándome de hacer sentir culpable por algo que no había hecho. Pero la verdadera vuelta vino cuando, meses después, mi madre comenzó a acercarse a Sofía nuevamente. Empezó a ayudarla económicamente e incluso a cuidar del bebé. Como si hubiera olvidado todo lo que había pasado. Y fue entonces cuando mi padre, cansado de la situación, tomó una decisión drástica, se separó de mi madre. Ya no soportaba ver cómo se dedicaba a la hija de Sofía, olvidando a su propia familia. Ahora, con toda la confusión que mi madre causó, y el apoyo de mi padre, sigo adelante, sabiendo que tomé la decisión correcta. Y, sinceramente, ya no me importa lo que Sofía o mi madre digan. Lo que importa es que finalmente estoy en paz. Chicos, espero que se hayan conectado con esta historia y hayan aprendido de todo lo que pasó. Si te gustó este vídeo y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias y experiencias que pueden marcar la diferencia para usted. Ah, y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo vídeo.